Oigan, pues lo prometido es deuda. ¿Qué onda con o sea, hay tantos temas que tenemos que hablar en materia de la vacuna, de lo que está sucediendo con el COVID, y yo me tomé el atrevimiento de buscar a la persona indicada. Por cierto, no saben lo que yo adoro a Paco Moreno, no tienen una idea lo agradecida que estoy con él, y quiero darle la más cordial bienvenida. Tengo unas ganas, mi Paco, de abrazarte y darte las gracias, así, gracias, 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 te amo. ¿Cómo estás? Muy bien, Dore, un gusto estar contigo. Qué bueno que van mejor. Y pues sí, Gracias. es importante hablar de lo que está pasando. Desafortunadamente la gente no lo cree hasta que no lo vive. Y pues sí hemos tenido un repunte en casos de COVID y como que no nos estamos preparando bien para lo que viene, que es el próximo invierno, en donde seguramente habrá un nuevo repunte. Me refiero a que no nos estamos preparando bien porque no nos están dejando prepararnos bien, porque no nos están autorizando vacunas. El formato de vacunas que se van a aplicar es pues bastante malo, por no decirlo pésimo, y pues nos están poniendo en riesgo. ¿Mandé? Nos están poniendo en riesgo. Ah, no, durísimo. Primero nos están malinformando de todo lo que está pasando en materia de COVID. El auditorio sabe perfecto que mamá se puso. ¿Qué tal se nos puso, mi Paco? Malísima. Y tuvo las secuelas, el long COVID. O sea, realmente está cañón. Eso, la gente piensa que, bueno, ya no está llegando tanta gente al hospital y entonces por eso, pues, qué bueno, ya nos olvidamos. No, sigue habiendo gente que llega al hospital, sigue habiendo gente que fallece por la enfermedad aguda. En mucho menor grado que antes, sí, pero no toman en cuenta las secuelas que afectan la calidad de vida, la fatiga, el dolor de cabeza, hay mayor incidencia de diabetes, de problemas de corazón, de pulmón, después de tener COVID. Y esas secuelas, pues desafortunadamente se van a presentar si no nos cuidamos en el momento en donde haya más casos de COVID. Y la realidad es que ahorita cuesta mucho trabajo ver cómo se están presentando los casos porque mucha gente se hace pruebas caseras. Y entonces uno se da cuenta, uno que está aquí, porque le empiezan a llegar en la mañana muchos chats de fíjate que acabo de dar positivo a COVID y fíjate que mi mamá dio positivo a COVID. Y así te das cuenta que estamos teniendo un repunte. Insisto, no tan grave como antes. Yo pongo el ejemplo lo siguiente. Si al principio de la pandemia, de cada 100 pacientes que adquirían COVID, 15 llegaban al hospital, ahorita probablemente de cada 300, 1. Pero si se infectan 300,000 en una semana, va a haber 1,000 personas que necesitan llegar al hospital. Y entonces, si eres la 560, ya no vas a encontrar un buen lugar donde atenderte. Y eso es lo que empieza a preocupar. Y además, pues que aquí peleamos con el virus y desafortunadamente con un virus peor, que hay que decirlo con todas las letras, es el gobierno y es sobre todo lo que a mí me corresponde, que es la Secretaría de Salud, en donde no han liberado antivirales, no los puedes conseguir, están confiscados realmente por la autoridad, no están autorizando las vacunas que deberían de autorizar porque pues tienen todas las autorizaciones, FDA, Unión Europea, Reino Unido, y nomás aquí no las autorizan. Es decir, lo peor que nos pueden hacer es no traen buenas vacunas y no te dejan que te pongas la buena vacuna. ¿Por qué? Porque no la aprueba COFEPRIS. Es algo impensable que esté sucediendo esto en un país que se dice libre. No, y más cuando ya lo vivimos, ¿no? Ya lo vivimos, ya lo pasamos. Desde que empezó todo el tema de las vacunas, caray. Bueno, hasta Estados Unidos nos dio vacunas y luego México regalando vacunas y luego vacunas caducadas y luego un Hugo López-Gatell que Paco no reacciona. México está padeciendo un montón de enfermedades. Las secuelas del COVID pueden ser crónicas. A lo mejor te da un COVIDcito que si no estás protegido con una vacuna te pega y entonces luego vives con una enfermedad cardíaca o vives con diabetes o vives con todo lo que podría detonar el COVID. Entonces la prevención, que es la medicina del siglo XXI, no la tenemos y eso es gravísimo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque esta sería la cuarta vacuna que nos tenemos que poner, ¿no? Sí, yo lo que les digo a mis pacientes, al auditorio, es, a ver, no piensen en cuántas vacunas llevan, porque esas tuvieron una función. Es como si yo digo, me voy a poner la 23 de influenza.
No, a ver, me voy a poner la influenza del 2023. Aquí en COVID hay 3 generaciones de vacuna. La primera, en donde fueron muchas vacunas porque fue la situación mundial, pues sabemos que se crearon vacunas en muchos sitios. Ahora, de la segunda generación de vacunas fue esta llamada bivalente, que tenía la variante original y la variante de Omicron. Esa se empezó a aplicar el año pasado en los Estados Unidos. Por cierto, nunca se aprobó en México ni tuvimos la posibilidad de ponerlas. Ahora es la tercera generación. Son la vacuna actualizada a la subvariante que ha predominado este año, que es la XBB. Entonces, tú te vas a poner algo que sea lo más actualizado, que el año que entra a lo mejor nos tenemos que poner un otro refuerzo. Pues sí, como en influenza cada año nos hemos puesto. Pero lo que está haciendo el gobierno de decir, vamos a poner vacunas de Sputnik y de Abdala. ¿No? Ok, a ver, explícame algo. Esas vacunas se crearon de una variante de hace 4 años. Entonces, ¿por qué no dices que vas a poner la vacuna de la influenza del 2019? Porque sobraron. Ahora, si sobraron vacunas, porque eso fue lo que se dijo con Sputnik, pues, ¿y cómo sabemos que esas vacunas no están caducas? ¿Cómo sabemos que esas vacunas siguen siendo activas? Ahora, fíjate el grave error, por ejemplo, de poner Sputnik. Ajá. No solamente no está aprobada por la Organización Mundial de la Salud. La vacuna de Sputnik, como se creó para poner una primera aplicación, los dos dosis son de virus diferentes. Una es un adenovirus 26 y el otro es un adenovirus 5. Mi pregunta es, ¿cuál va a ser la que usen como refuerzo? O en algunos adenovirus 5, en algunos adenovirus 26. Qué peligroso. No sabemos. Qué peligroso, porque además, ok, el COVID, esa es una certeza, va a vivir con nosotros. Vaya, va a ser como lo es la influenza. Y todos los años vamos a tener que ponernos una vacuna para proteger a nuestro sistema inmunológico. Punto, y se acabó. El gobierno tendría que tener las herramientas para poder cubrir a todos los mexicanos para evitar que vengan estos brotes que pues ya viven está muy fácil de contagiarse. Pues sabemos que el COVID es una molécula más grande y que se queda pegada en los zapatos, ya no sabemos la historia. Sin embargo, las medidas que están tomando, mi Paco, no son suficientes, no nos dan herramientas de sanación y estamos quedando pues a la deriva. A la deriva, el sistema médico otra vez está abandonado. No hay medicinas, no hay vacunas, no hay camas, no hay ventiladores, cosas que ya sabemos, ¿verdad? Así es. Y mira, hay 2 preguntas que te hicieron. Una es, sí. Si vamos a regresar al cubrebocas, a ver, yo, por ejemplo, nunca he dejado de usar cubrebocas. Yo recomiendo que la gente vulnerable, pues lo que haga es usar un cubrebocas cuando vaya a estar en sitios de riesgo, ir a un hospital, estar en un avión, en lugares en donde se puede contagiar. El cubrebocas evita que te contagies, pero también ayuda a que tú no contagies a otros. Entonces, si alguien va a salir y tiene gripa, pues ponte un cubrebocas cuando estés en espacios cerrados para no contagiar al de al lado. Es una cuestión de solidaridad. Y afortunadamente, porque también vi otro de tus mensajes y hay que comentarlo, en México este fanatismo antivacuna es bajo. Las vacunas salvaron 20 millones de personas en el mundo. Si alguien no lo quiere creer, bueno, pues es su problema. Yo, y aquí te puedo dar mi experiencia personal, en los últimos meses he visto varios pacientes que llegan aquí con COVID que no estaban vacunados y que quieren que en urgencias le pongas la vacuna. Es que yo pensé, y es que yo había leído, y es que a mí me llegaban chats de que la vacuna no servía en nada. Bueno, pues ahí está la consecuencia. Es muy triste que gente, sobre todo, que no tiene conocimiento científico, pues haga esta publicidad, porque lo que genera es que la gente que no está muy segura, pues tenga problemas. Las vacunas fueron y van a ser un gran éxito. Y lo que es el problema más grande, la gente que se quede con esa idea de que las vacunas no funcionan, pues esa gente ya no va a vivir el futuro de la medicina, porque déjenme les cuento algo, el futuro de la medicina son vacunas. Sí. Hay una nueva vacuna de RNA para cáncer de páncreas. Así es el avance de las vacunas. Gracias a la vacuna desapareció la viruela. Y en 1773, cuando estaba la vacuna de la viruela, había mucha gente como esta que dice, es que las vacunas no funcionan. Bueno, pues quédate con esa idea, pero yo te respeto. Como dice mi amigo Alejandro Macías, hay maderas que no agarran barniz. Sí, pero no digas que no sirven si no tienes la información adecuada.
Estoy de acuerdo contigo, porque eso... Internet, desafortunadamente, si tú quieres buscar algo que te conteste la pregunta como tú la quieres, la vas a encontrar. Pero toda la evidencia científica es que las vacunas funcionaron, más de 20 millones de personas se salvaron por las vacunas, se ha vacunado más de 13,000 millones de personas, es decir, prácticamente 2 vacunas por cada habitante del planeta Tierra, y si estas vacunas fueran malas, pues me imagino que habría millones y millones de muertes por vacuna. No. ¿Que hay efectos colaterales de las vacunas? Pues de todo. De una aspirina te puedes morir si tienes un choque anafiláctico, pero no por eso van a dejar de usar aspirinas, ¿no? Claro, y aparte, lo más importante, las vacunas que tenemos hoy puestas sobre la mesa llevan miles de años de estudio. O sea, los años que te imagines, transportaban las vacas en barcos, caray, para poder vacunar a la gente, por eso se llama vacuna. Ahora, hoy lo que tenemos es una ciencia que es mucho más avanzada y claro que ya tenemos la posibilidad de adentrarnos a la parte molecular y poder hacer cosas como mucho más puntuales en el organismo. No es que sean malas, es que son mejores, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, les pongo este ejemplo. En 1374 hubo la peor pandemia en la historia de la humanidad, más de 100 millones de fallecidos en Europa, 2/3 partes de la población murió de una enfermedad que ahora sabemos se llama peste bubónica. De 1374 pasaron 600 años para descubrir, casi 600 años para descubrir el agente Yersinia pestis, que lo descubrió el doctor Yersinia, que descubrió que esa bacteria era la que causaba este problema. Y el antibiótico para eso tardó hasta 1945. Bueno, ahora la ciencia permitió que si el aviso de este nuevo brote viral fue el 31 de diciembre del 2019, para el 15 de enero ya no solamente sabíamos que era un coronavirus, sino ya se había codificado, ya sabíamos la estructura, por eso se pudieron hacer pruebas para diagnosticar, por eso se pudo trabajar en la vacuna. Pero la gente que no entiende este avance científico, que fue maravilloso, porque si no, en lugar de tener los millones de muertos que tuvimos en el mundo, hubiéramos tenido una catástrofe gravísima. Pero sí, no quieren entender este avance científico y es muy triste. Ahora, volviendo al tema original, qué triste, más triste, que el gobierno se esté comportando como antivacuna, porque eso es. El gobierno está negando la oportunidad de tener buenas vacunas y además usando vacunas que no están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Es inverosímil. Sí, están eliminando nomenclaturas, reaccionando como antivacunas, quitándole dinero a las instituciones, monopolizando los medicamentos. Hay medicamentos, y sí tenemos conocimiento que hay medicamentos atorados en la frontera que no pueden pasar, hay laboratorios clausurados, realmente nos tienen atados de manos. Entonces, pues, ¿qué hacer? Mi Paco, yo creo que hoy, aquí por aquí, déjame te pongo alguna... dice por aquí Graciela, por ejemplo, la meningitis aquí en Durango, yo pienso que fue porque mandaron anestesia caducada. Ya conocemos esas ratas que se roban el dinero y mandan a hacer medicinas patito. Claro, también tenemos el tema del fentanilo. Paco, estamos viviendo una crisis médica y hoy me encanta tenerte aquí como médico, además con ese personaje que eres, para hacer un llamado hacia primero el reconocimiento social, o sea, el nuestro, hacia nuestro cuerpo médico, que son nuestros primeros soldados, son los primeros que están ahí para resolver y necesitan herramientas que el gobierno no brinda. Así es, y lo de las vacunas no solamente es un problema en cuanto a COVID, sino también no tenemos vacunas de rabia. Hace poco lo comenté en un mensaje de X o Twitter, no sé ni cómo decirle, pero bueno, lo puse, no hay vacunas de rabia. 1 de cada 3 niños ha recibido la vacunación adecuada antes de los 18 meses. Eso nos pone en riesgo de tener brotes de polio, sarampión, paperas en un futuro, en generaciones que no van a estar bien vacunados. Estamos cortísimos en vacuna de papiloma, la principal causa de cáncer cervicuterino en la mujer, que es el segundo tipo de cáncer más frecuente en la mujer en México. Todo esto pues son problemas de salud que además vemos, desafortunadamente, que en el próximo presupuesto para el año pues viene un recorte de salud, como si estuviéramos muy bien en salud
nos van a recortar recursos para que se vayan a otras cuestiones que probablemente lo que no entendemos es que sin salud no puedes disfrutar ni un nuevo aeropuerto, ni un nuevo tren, ni un nuevo nada. Es que la salud primordial y no debe estar apoyada con la política, debe de estar apoyada por la política. Y aquí parece que no, aquí la salud tiene que hacer lo que el capricho político tiene o dice que se debe de hacer. Y así no deben de ser las cosas, mi Paco. Nosotros tenemos derecho a tener salud, a tener educación, a tener un trabajo, a tener techo. Es parte de los derechos humanos. Y aquí lo que estamos viendo es un genocidio. Estamos viendo un gobierno que atenta en contra de la vida de los ciudadanos. Ahora, la pregunta, hay muchas personas que están aquí conectadas que dicen, bueno, a mí sí me gustaría ponerme esta vacuna de COVID porque no quiero que me dé. Ahora, en México, pues, solamente el sector privado podría tener una vacuna aprobada o tenemos que hacer turismo médico como lo hicimos el año pasado. Ese es el grave problema, que este tipo de medidas lo que hacen es aumentar la brecha en salud. ¿A qué me refiero con esto? La gente que tiene recursos para irse al extranjero se va a ir a vacunar al extranjero, pero la gente que no tiene recursos va a tener nada más a disposición estas vacunas. Yo creo que lo que hay que hacer es exigir que por lo menos, si al gobierno no le interesa comprar vacunas porque tiene prioridades diferentes, por lo menos que la comercialicen, que permitan que Cofepris apruebe la vacuna de Pfizer o de Moderna, o las dos, y que esa vacuna la pueda conseguir el empresario que quiere ponerle las dosis a sus trabajadores, que la persona que se quiere vacunar. ¿Por qué? Porque al final, fíjate, pones 10, 100 vacunas, ¿quieres? Es un gasto, ¿sí? Una persona en terapia intensiva con COVID se gasta lo de 500 vacunas. O sea, es desde el punto de vista económico, desde el punto de vista humano. ¿Por qué? Pues porque lo que no quieres es que haya más muertes por COVID. Ya llevamos más de 800,000. ¿Cuántos necesitas para darte cuenta de que hay que hacer las cosas mejor de lo que se están haciendo? Ay, por supuesto. Y con esto mencionar, a ver, ese es el panorama de nuestro país. Nosotros, como una sociedad responsable, nos corresponde alzar la voz. ¿Cómo? Júntate con el doctor Paco Moreno. Si manda un tweet, dale retweet, que se escuche, que llegue a más personas, que se viralicen esos mensajes, porque México se merece un lugar mejor. Estamos por celebrar la independencia. Bueno, ¿y los mexicanos? ¿Dónde quedamos en este país? Necesitamos un espacio donde tener salud, donde tener seguridad, porque además con la otra te da un COVID grave, y el dineral que te gastas y luego el patrimonio de tu familia también se acaba, mi Paco. Así si no es. tienes seguro. Te voy a decir algo. Desafortunadamente, la gente luego piensa que lo hago por cuestiones de publicidad. No. Yo he visto mucha gente morir por COVID. Nunca vi tanta gente en mi vida morirse. Nunca pensé que en mi profesión iba a haber tanta gente morirse por esta enfermedad. Entonces, ¿qué? Sí me preocupa, porque ya lo viví. Ya lo sentí en carne propia. Por favor, o sea, hay que ayudar. Hay que ayudar a la gente que no tiene la capacidad para volar a Estados Unidos, cuyo empleador puede pagarle una vacuna, que se la ponga. Si es una farmacéutica o la otra, no me importa, pero que sean vacunas actualizadas. Si no se hace así, vamos otra vez a estar en riesgo. Ojalá y no pase nada. Pero no podemos quedarnos en que ojalá y no pase nada. Deberíamos de estar, como otros países lo hacen, pensando cuál puede ser el peor escenario para protegernos y que esto no ocurra. Es como cuando va a llegar un huracán y dices, pues ojalá y no pase por aquí. Exacto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claro, o sea, ponle madera a tus ventanas, o cómprate tus garrafones de agua, tus latas de atún, protégete. Lo mismo pasa con la vacuna. Alcemos la voz. Y yo por lo pronto sí decirte, mi Paco, estoy personalmente muy agradecida contigo. Gracias por apapachar tanto a mi mamá, que de verdad, hijo, ha sido pobre, porque el cansancio eso de la fatiga adrenal es una locura. Sí. Y esto a nivel personal y a nivel profesional. Gracias por permitirme darte la mano para alzar la voz, que este medio es un medio de veracidad y en donde buscamos decir las cosas con objetividad y ni modo, lo tienen que escuchar. Y esto viene de mano del doctor Francisco Moreno y te lo agradezco mucho, no sabes, te abrazo con todo mi cariño.
Gracias, y un gusto estar contigo y pues a seguirnos cuidando y a alzar la voz, como dices. Creo que es muy importante que los que te ven, que son muchos, que te escuchan, que son muchos, puedan juntarse para que alcemos la voz y decir, ya no es una emergencia sanitaria, ya no tienes por qué prohibirnos que tengamos una buena vacuna aquí en México. Por supuesto, ya no. Queremos nuestras vacunas y queremos nuestra salud. Gracias, mi Paco. Saludos a Bárbara. Saludos, cuídate. Tú también, muchísimas gracias. Ahí lo tienen, el doctor Francisco Moreno.